Y esto que están oyendo, que voy a cortar ahora, no vaya a ser que me cierren en este momento el streaming, es uno de mis grupos favoritos de la historia y sobre todo de los últimos años, y es Tuba Skinny. Tuba Skinny toca, como pueden ustedes haber escuchado, jazz tradicional de los años 20, 30 del Dixieland de Nueva Orleans, jazz al que yo no era aficionado hasta que me tropecé con ellos y con otra clarinetista de la que algún día hablaré, que es Chloe Feoranzo, y las otras bandas a las que pertenece ella, que también son excelentes, que también recrean esta música del jazz clásico, del jazz primigenio, del jazz originario, que bebe de distintas fuentes, de la música clásica, de la música del gospel, de la música, nace al mismo tiempo que el blues, con una visión más instrumental, más musical que el blues, que es fundamentalmente un canto de amor, como he comentado en aquel vídeo que tantos problemas me trajo sobre el blues, pero cuando empecé a escuchar a Tuba Skinny, enloquecí. Me parece una banda espectacular, no solo porque son grandes instrumentistas, que lo son todos, pero por el entusiasmo, por el compromiso con la música. Yo siempre he dicho que si alguien se la pasa bien tocando música, uno en el público, ya sea en YouTube, ya sea en persona, ya sea en un álbum grabado, en una grabación, uno lo siente y uno lo percibe y uno se vuelve parte de ese júbilo. Yo tuve amigos, cuando yo me dedicaba a la música, por ejemplo, tenía un amigo baterista para el cual la batería era un trabajo. Le gustaba tanto la batería como a algunas personas pues, les gusta el trabajo que hacen en el taller de metal, o sea, no es su pasión, pero era un trabajo por el que le pagaban razonablemente bien y él se sentía contento. Eso en México se llama el hueso, trabajar en el hueso, es decir, trabajar en la música porque es un trabajo como cualquier otro. Y a mí ese tipo de aproximación definitivamente no me gusta, la entiendo, la aplaudo, está bien, lo que ustedes quieran, pero yo no lo paso. A quienes están viendo ustedes es la encarnación actual de Tuba Skinny, que ha pasado por varias encarnaciones, porque es una banda fundamentalmente callejera, que toca en la calle Royal de Nueva Orleans todos los días, incluso ahora en pandemia han vuelto a tocar porque necesitan las propinas, necesitan ganar dinero como necesitamos todos, pero es una banda que trabaja en la calle porque en la calle es donde se encuentra cercanamente con el público. En 10 años, más o menos 12 años que llevan funcionando, han tenido un éxito internacional brutal sin tener ni disquera. Hacen sus propios discos, se los compras en Bandcamp. Yo los he comprado todos los que han hecho en Bandcamp. Hacen giras por todo el mundo, pero en ese plan un poco zarrapastroso y de juglares ambulantes que los caracteriza. Voy a decir, de izquierda a derecha tenemos a Barnabas Jones, que toca el trombón y que fue el fundador junto con Shay Cohn de la banda. Y la banda se funda después del huracán Katrina, cuando se encontraron Shay Cohn es la chica de rojo, que además es la directora de la banda. Ellos eran músicos ya, pero se encontraron un trombón usado y un cornetín abandonado. Cornetín es una especie de trompeta más pequeña, de pistones, y decidieron empezar a tocar esos instrumentos que eran raros para ellos, que nunca habían tocado, y empezaron a meterse en el mundo del jazz. Todo esto en Nueva Orleans después del Katrina. Entonces Barnabas Jones es el trombonista. Junto a él está Erica Lewis, una cantante espectacular que nunca estudió canto. De estas cantantes que son absolutamente silvestres, pero que es maravillosa cantando jazz. Junto a ella Max Biancan, que toca la guitarra y el banjo. Junto a Max Biancan está Gregory Sherman, que es guitarra y voz, y cuando hace dueto con Erica Lewis son magníficos. Pero todo esto es música de los 20, 30, del jazz, de Jelly Roll Morton y de la gente que inventó lo que después se convertiría en una cosa mucho más digamos, intelectual con el jazz de un Miles Davis o algo así, que francamente a mí lo oigo un rato, pero no soy su fan. Junto a Gregory Sherman está Jason Lawrence, que toca el banjo y la guitarra. Toca el banjo de 4 cuerdas, que es distinto del banjo del folclore de los Apalaches de 5 cuerdas. Es el banjo de 4 cuerdas, que también se ha convertido en parte del folclore
irlandés, asombrosamente. Junto a él está un personaje extraordinario que es Robin Rapuzzi, que toca la tabla de lavar y varios instrumentos de percusión, pero fundamentalmente la tabla de lavar. El tipo es un virtuoso de tocar la tabla de lavar con dedales, como se toca, y agregándole latas y platillos y cosas para incrementar la riqueza del sonido percusivo que es capaz de ofrecer. Junto a él está uno de mis personajes favoritos, que es Craig Flory, un clarinetista de un nivel increíble, y en algún lado en YouTube uno se puede encontrar un dueto de Craig Flory con Chloe Fioranzo, que es para llorar, la maravilla del clarinete. Junto a Craig Flory está Shay Con. Shay Con es una multiinstrumentista, ella es nieta del saxofonista de jazz Al Con, por allí. Recibe, pero ella también ha hecho blues, y ha hecho folk, y ha hecho música clásica, y hace todo. Toca el violín, toca la guitarra, toca el piano maravillosamente bien, toca el cornetín y dirige a esta banda de zarrapastrosos maravillosos, y los dirige con un preciosismo, con una calidad. Ella hace la mayoría de los arreglos, y es impresionante verla, y las cosas que ha inventado para... Tú levanta la pierna derecha y tú dices, está enseñando la pierna. No, es una indicación, y luego mira uno y le hace así, y entonces él sabe que tiene que tocar un solo. Es espectacular, porque claro, ella está todo el tiempo tocando el cornetín. Y junto a ella finalmente está Todd Budrick, que toca la tuba y que es el responsable del nombre del grupo. Hubo un gran músico de jazz que fue Tuba Fats. Fats quiere decir gordo, el gordo de la tuba. Y en Nueva Orleans, cuando veían pasar a Todd Budrick, que es, como verán, un tío más bien delgado, en su bicicleta con una tuba, alguien le gritó: mira, tú no eres Tuba Fats, eres Tuba Skinny, Tuba el delgado de la tuba. Y él lo comentó y dijeron: qué bonito nombre, se lo quedaron, y llevan 10 o 12 años desde 2009 con él. Se los recomiendo. Tienen cientos de vídeos, ninguno profesional, en YouTube. Acaban de sacar un último disco que precisamente Max Biencan fue el que lo actuó como ingeniero. Él los grabó en su grabadora, en sus aparatos caseros, no en un estudio de grabación. Acabo de comprar ese disco, los recomiendo muchísimo. Es un nivel de música espectacular, es un nivel de música donde la alegría de la música y los matices de ese enorme tejido de encaje que es la música de jazz de los años 20, donde cada uno parece estar tocando algo distinto, pero todos están al mismo tiempo dando un mismo cauce musical, con fugas y cánones y preciosismos que yo creo que harían enormemente feliz a Johann Sebastian Bach y a sus demás contemporáneos maestros de la fuga, que lo escuchan ustedes cuando la tuba va por un lado, el cornetín por otro, el trombón por allá, y el clarinete está mientras tanto dibujando figuras en el aire. Valen muchísimo la pena, se los recomiendo, y con eso termino mis recomendaciones de hoy en cuanto a música. Por cierto, una cosa muy importante que se me estaba olvidando, lo siento, mil disculpas. Al frente, parado encima de la tuba, está Tupelo, y Tupelo es el perro de Barnabas Jones, el trombonista, y el perro aparece constantemente en los vídeos, es maravilloso, duerme dentro de los estuches de los instrumentos, se rasca mucho cuando tiene pulgas, y es un elemento fundamental de Tuba Skinny, no se lo pierdan. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.